Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Busca TV. Soy Rubén Burgés, desde la Unión de Sociales Castrenses Argentinos. Te invitamos a que nos acompañes a la charla que dieron las profesoras Cristina Amalia López y Alejandra Uribio sobre diseño para una vida plena involucrando al adulto mayor. No te la pierdas. Nos acompaña como disertante la profesora Cristina Amalia López. Ella es profesora de Ceremonial y Protocolo en Relaciones Públicas en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Profesora invitada en la Cátedra de Diseño Inclusivo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Presidente de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, CONPANAC. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI. Miembro del Centro Promotor del Diseño, CEPRODI. Directora de Modelva, conductora del programa de radio Agenda Book 21, que se transmite los viernes a las 18 horas por Radio Conexión Abierta. Saludo a Cristina López y presento a la señora y profesora María Alejandra Uribio. Ella es diseñadora de interiores y equipamiento, profesora adjunta de Legislación y Ética Profesional, profesora adjunta de la Cátedra de Diseño Inclusivo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, directora de Diseño Nuestro, directora del CEPRODI Noroeste argentino y miembro de la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI. Le doy la bienvenida, es un placer que nos acompañen. Y Cristina López, te doy la palabra para iniciar. Muchas gracias. ¿Me escuchan ustedes perfectamente? Sí, perfecto. Bueno, es un placer. Quiero agradecer a USCA esta invitación, a Rubén, que siempre, digamos, está atento también a las actividades que se realizan en las instituciones, y realmente convidarnos a este espacio es muy interesante, porque nos permite también hablar sobre algo tan importante como es nuestra propia esencia de vida, y algo que es importante es cómo trascendemos ese proceso en el cual, como bien lo decía Gerardo y Juan Manuel, el proceso de decisión de nuestra propia existencia a partir del ejercicio de la ley, y una ley que es necesario discutirla con quienes somos los interesados en que eso que es nuestra decisión de finitud de vida y de proceso final de vida también, cómo lo atravesamos, a veces no lo hablamos, es algo que no se conversa, que no se charla en nuestras casas, que no se habla con nuestros seres queridos, con nuestros pares, con nuestros amigos, porque nadie quiere hablar de algo tan difícil como es el atravesar ciertos problemas al final de vida, y sobre todo cómo enfrentamos la muerte. Creo que uno de los temas más difíciles para todos es saber qué es lo que va a pasar con nuestra propia persona cuando no podemos a veces tomar nuestras propias decisiones. Entonces, dejar eso asentado como consentimiento informado con nuestro médico de confianza, nuestro médico de cabecera, creo que es fundamental. Yo, digamos, inicio en realidad este proceso tomando un poco las palabras de Juan Manuel, que nos puso en consideración el ejercicio de la ley a nivel internacional, a nivel regional y sobre todo en nuestro país, en cómo estamos parados. Y la primera cosa que me viene a la mente es pensar también que todos aquellos que hemos tenido y tenemos a una persona mayor en nuestras vidas, en un final de vida, con cuidado paliativo, con un proceso a veces de deterioro cognitivo, la medición de la capacidad se torna difícil a medida que los días van pasando cuando la persona está bajo efectos de medicación. Y entonces a veces es un poco complejo no pensar que a lo mejor ese problema ya empieza desde antes y uno no lo evidencia, empieza de más joven. Y la pérdida de la memoria también, y uno lo toma como un olvido común, y es un inicio a veces del Alzheimer. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con la capacidad de informarnos previamente, hace que también tengamos capacidad de decisión y de resolución con los especialistas, y siempre tomar decisiones de manera interdisciplinaria. Es muy complejo después confiar, porque cuando la persona no reconoce
a sus pares y toma como conocido a la persona que lo está atendiendo porque es la cercana, después se empieza a poner complicado. Entonces hay cosas que deberíamos por ahí hacer un encuentro para ver de qué manera hay una forma de ayudar a esos adultos mayores, porque en definitiva la decisión de institucionalización, que es lo más dramático para todos, porque nadie quiere terminar a veces en lo que llamamos geriátrico, que antes se llamaba asilo, y uno lo ve como un depósito de personas mayores. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que no podemos manejarnos por nosotros mismos, entonces necesitamos asistencia en actividades de la vida diaria. Y eso es un problema porque a veces nos olvidamos de pagar los servicios, o no podemos manejarnos por nosotros mismos porque no podemos movilizarnos de nuestra cama. Entonces la postración es absoluta. Y pienso que la persona trata de dilatar eso y si está acompañada se hace más fácil con el ser querido, con la persona con la que eligió vivir. Un tema también que hoy no deja de ser interesante también es ver que hay gente que termina resolviendo vivir con amistades para estar lo más tiempo posible en su propio hogar. Esto es muy importante también considerarlo, ¿no? Así que si les parece vamos a compartir la presentación que hemos hecho para ustedes en el día de hoy. Le agradecería a prensa que por favor la pongan en pantalla si es posible y te vamos a ir comentando a ustedes lo que preparamos en el día de hoy. Bueno, obviamente compartimos recién la charla de Juan Manuel, nos presentó Rubén, así que vamos a pasar a nuestra primera lámina para comentarles un poco qué es lo que nosotros ponemos en consideración aquí, ¿no? A ver, fundamentalmente uno de los disparadores que nos hizo tratar este tema, fundamentalmente tiene que ver con lo que ha ocurrido últimamente en nuestro país, y recién lo comentaba también Gerardo, la visión que tienen las autoridades máximas, como en el caso del presidente de la Nación, en una entrevista realizada por Fontevecchia, donde manifestó que hacía, digamos, un tiempo largo de que las personas vivían más de lo que correspondía, ¿no? Él hace mención que hace 30 años atrás teníamos que mantener a una persona hasta casi los 70 años, y ahora lo tengo que mantener. Él, digamos, asumía que como presidente de la Nación era él el que tenía que mantener a la persona hasta los 85 años, cosa que primera situación provoca un destrato hacia el adulto mayor. Entonces, el tema acá hace mención que también mantener a una persona en vida cuesta mucha plata. Miren qué concepto, ¿no? De una persona que realmente debería de pensar en los derechos justamente que se vulneran cuando uno piensa que es más importante el costo de la aparatología o de la medicación que necesita una persona, que en su teoría busca la eternidad y genera enormes consecuencias el hecho de que la tecnología no ha ido a la par de esta situación. En realidad, las personas no es que los últimos 30 años vivían más, antes también había personas longevas. Creo que el tema no es que buscamos la eternidad, sino que buscamos vivir lo mejor posible el tiempo de nuestra existencia. Y esto también es una garantía que los estados tratan de lograr a partir de la investigación científica. Entonces, nuestro objetivo desde las instituciones del diseño es abordar esto como un compromiso de la sociedad civil. Lo hemos conversado muchísimas veces con Rubén, la participación ciudadana en el compromiso de los temas que son comunes a todos. Y uno de estos temas es pensar en el envejecimiento como un compromiso profesional y de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad tiene que generar todos estos procesos y hay situaciones interesantes desde el diseño y la tecnología que pueden dar respuesta innovando. Y esto tiene que ver con el análisis de las condiciones, cuáles son los problemas que tenemos y cuál es la modalidad de asistencia que podemos tener, sobre todo en estos momentos tan difíciles, porque acá, digamos, tenemos una problemática que todos los que estamos aquí conocemos y estamos viviendo, que es la pandemia, y ha hecho que los adultos institucionalizados, especialmente en estos momentos, hayan sentido situación de abandono, porque imagínense que nosotros que podemos a veces salir a hacer las compras en el primer tiempo de la cuarentena, nos resultaba difícil. Imagínense a alguien que perdió totalmente contacto, que les cuesta usar tecnología y que si nos ha costado comunicarnos por Zoom y hemos tenido que aprender, imagínense un adulto mayor que ha tenido de la noche a la mañana en las residencias de adultos mayores estar limitado a poder salir a su entorno habitual. Y bueno, muchas personas, lamentablemente los números a veces son números fríos, ¿cuántas personas han muerto solas? Y esto creo que también es
Ahí estamos. Bueno, les cuento que esta fotografía que incluimos aquí es un trabajo que hemos hecho con el profesor Pablo Bergomi, que es el presidente de ALADI. Nos hemos preocupado por buscar y seleccionar algunas fotografías de estos asilos. En este caso es un asilo de Bursaco, esta foto es de 1950, el Museo del Hecho en Argentina cultiva esta selección de material para justamente mostrar cómo se vive y cómo se vivía a mediados del siglo pasado el tema de los asilos y las habitaciones. Y justamente este año se hizo el primer congreso virtual de Buen Trato a Adultos Mayores en el mes del adulto mayor. Entonces nos propusimos hacer una valoración desde el ámbito de los profesionales del diseño para ver de qué manera podemos mejorar la institucionalización, porque, a ver, una de las cosas problemáticas de muchos adultos mayores es la comorbilidad y sobre todo el tema de la pluripatología. Las personas lamentablemente empiezan a complicar su estado de salud porque si bien se tratan por un tema determinado, también a veces el contacto estrecho hace que la persona también tenga numerosas actividades que empiezan a generarse con mayor problemática y necesita evidentemente generar un espacio para sentirse bien. Entonces entendimos que esta aislación por el COVID, por la cuarentena y por la vulnerabilidad que esto provocó, hace que pensemos la espacialidad y el lugar donde comparten nuestros adultos. Entonces nos hace necesariamente obligado el tema de intervenir en el ámbito de la profundidad de lo que se necesita en la inversión de salud. Creo que la sociedad tiene que tener este compromiso y ver justamente en la legislación qué cosas se deben estar cumpliendo. Recién Juan Manuel hacía mención a los geriátricos, y desde PAMI, que ustedes saben que es el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ya desde hace unos cuantos años atrás empezó a generar, en vez de el geriátrico como instituto de rehabilitación, le incorpora un nuevo nombre que es Residencia para Adultos Mayores. Hay adultos mayores que necesitan una asistencia particular porque son personas que no son autoválidas, sino que son minusválidos, y están aquellos que realmente tienen problemas psiquiátricos. Entonces divide estas posibilidades de formar parte de esta atención, que la mayoría de los adultos mayores generalmente son atendidos por el PAMI para asegurar la posibilidad de que el Estado cubra los valores económicos de un tratamiento importante, ¿no? A ver, pensemos que una de las problemáticas que aquel que tiene una trombosis venosa profunda necesita una enoxaparina sódica. El valor de 2 inyectables diarios significa tener un promedio de 5 cajas al mes. Estamos hablando de un valor que para el PAMI cuesta así por convenio, ¿no? Alrededor en estos momentos de los 100.000 pesos. Por eso también se habla de costos a nivel, imaginen que para una persona común y corriente, tener un tratamiento a largo plazo de 100.000 pesos por mes, me parece que es un poco difícil de sostener, por más que tengamos la ayuda de nuestros amigos, vendamos alguna propiedad y podamos sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque no es solamente tos inyectable, sino todo lo que conlleva a eso y proceso, igual que una persona con paliativos, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi madre atravesó un cáncer grado 4, así que sé muy bien de lo que estoy diciendo por experiencia propia. Así que una de las cosas importantes también es valorar aquellas cosas que sí las obras sociales, como en el caso de PAMI, ofrecen a los afiliados. Tienen muchos defectos, pero también tremendas virtudes. Y si estamos solos es imposible sostener esta estructura. También es importante desde el punto de vista de lo que es el mobiliario y lo que es la respuesta arquitectónica, es importante entender los desniveles que tienen que tener los lugares para facilitar a las personas los ingresos, la oportunidad también de que la persona realmente sienta si tiene que estar institucionalizada, que puede tener sus efectos privados dentro de su lugar. Aquí estas tomas de fotografías son recientes, hemos hecho un relevamiento en los hospitales, aunque les parezca mentira también el hecho de haber acompañado a algunos adultos mayores cercanos, me ha permitido también ver desde adentro del hospital en tiempos de pandemia, gracias a Dios, y agradezco infinitamente haber podido acompañar ese proceso. Y estas mesas de luz metálicas nos muestran un poco también la realidad de nuestros hospitales públicos,
y entendemos que podemos estar involucrando a los alumnos que estudian diseño de interiores e incluso diseño de producto, cómo se pueden estar generando cajoneras, algo tan sencillo, ¿no? Para entender la cajonera que sea corrediza y metálica, para que tenga un freno, para que cuando uno la abre, si está acostado, incluso para una persona, a ver, adulta que no necesariamente es mayor, para que guardes en tu cajón y no te quedes con el cajón en la mano, para que puedas abrir la parte de abajo, guardar tus pantuflas y no te tengas que caer de cabeza. Es importantísimo, y uno de los asesoramientos importantes en este trabajo que hemos hecho es el conocimiento del profesor Paolo Bergomi, que hace diseño de equipamiento hospitalario, ¿no? Así que, digamos, con él hemos preparado este trabajo también, con un estudio en los hospitales y también con ver exactamente cuál es la espacialidad, porque la persona que tiene que tener a la mano sus necesidades básicas de higiene necesita que no se caigan de ese lugar. Y esto es una respuesta que tiene que dar el diseño, y además, por otro lado, también la luz para que la persona pueda leer o comunicarse, o poder incluso enchufes cercanos para poder tener un equipo móvil. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, donde estamos viendo acá otro tema delicado, que es la parte justamente de las duchas. Una de las cosas que el adulto mayor institucionalizado habla en la intimidad con su familiar es lo difícil que es el poder higienizarse. Muchas veces los lugares que están habilitados para las personas institucionalizadas están adaptados en una casa vieja, o ha sido a lo mejor un convento. Entonces hoy en día se adaptaron las habitaciones a ser compartidas por 2 personas. A veces hay muy pocas habitaciones individuales y la mayoría son para 3 o 4 personas, y comparten un mismo baño. A veces otro de los problemas que tenemos en este sentido es el hecho de tener que adaptar y acondicionar de una manera, como nosotros, atada con alambre, porque las inversiones para modificar estas estructuras no se cuenta con valor económico para poder hacerlo. Y acá siempre decimos, cuando se concibe un lugar físico para la atención de un adulto mayor, incluso en forma privada, hay que pensar que el baño tiene que ser un lugar donde pueda entrar una silla de ruedas o una silla común donde podamos movilizar a la persona con ruedas, para que la persona se sienta que puede hacer una transferencia con ayuda y asistencia, o sola, con su andador o con su bastón, y pueda sentarse en un inodoro alto, lo suficientemente seguro como para que pueda sostenerse con las barandas, los barrales de los laterales, la ducha a una altura en la cual no sea violento que te caiga la ducha en la cabeza. Por eso está lo que llamamos el baño de las jarras. La persona lamentablemente recibe su primera jarra helada, después termina quemándose las partes íntimas al final del baño, y esto es lo más terrible que le pasa a una persona, porque afecta su dignidad. Empieza a torturarse cada vez que tiene que higienizarse, y es una lucha convencerlos para hacer esta higiene. Lo mismo que la higiene se ha hecho, y también lo he visto con mis propios ojos, la higiene con las mangueras en una silla plástica. Esto, digamos, ha sido parte de las observaciones que se están haciendo para modificar esta realidad, que es puertas adentro. Por eso es muy lindo ir un ratito, pero el tema también es la convivencia para el que asiste, ayudar a la persona para la que asiste, para que no se resbale, para que tenga el piso adecuado, para poder bañar a la persona sin ningún tipo de riesgo, para que no se le resbale en el baño, porque los pisos no están adecuados. Esto también es una de las cosas que nosotros estamos trabajando para que se instrumente, para que se tome en cuenta los espacios iluminados, la iluminación exterior, porque la luz del día es la que te hace vivir, y esto es fundamental en una habitación. Una persona que no tiene una ventana para ver si es de día o si es de noche pierde la noción del tiempo. Vamos a ir a la siguiente, digamos, lámina, donde vemos las habitaciones especiales acondicionadas. Esta es una observación del hospital, del ventanal del Hospital Pena, de la parte oncológica. También estamos viendo las camas acondicionadas en la clínica de rehabilitación Altergarten. Agradezco la gentileza a la gente de Altergarten, que me permitió también ver y tomar las fotografías de lo que es la parte de unidad
de rehabilitación respiratoria. Esto es importante para que ahora tenemos más que con el problema del COVID, el tema de la ventilación prolongada para aquellas personas que están asistidas, que no necesariamente son adultos mayores, puede ser una persona que tenga el padecimiento y se complique con una situación respiratoria pulmonar bilateral, que es lo que vemos muchas veces en las personas conocidas que entran a trascender por lo que les está ocurriendo. Esta detección temprana de cualquier problemática hace que la persona salga del estadio difícil y pueda volver otra vez a la habitación con sus compañeros, que es lo que más desea cuando la persona está institucionalizada. Y si está en su casa y tiene lamentablemente que ser llevada a un hospital o a una clínica para ser atendida, en estos momentos necesita un mobiliario acorde para poder estar en su cama cómoda y que su proceso de curación sea lo más cómodo posible y que además favorezca al usuario, porque esto es importante preguntarle a la persona, que puede movilizarse también a través de poder ponerse más cómoda en la cama, poder hacerlo de manera autónoma, no estar dependiendo de tocar el botón para que la enfermera, a lo mejor ocupada en un montón de cosas y saturada, porque el sistema de salud sabemos que ha sido saturado, y muchas veces las habitaciones, ustedes saben que se golpea la puerta y se deja la comida de las personas para que si aquel que se pueda movilizar pueda abrir la puerta y comer solo. Y hay mucho descartable también en este proceso, entonces hay situaciones de higiene que se necesitan considerar, por eso es tan importante toda la sanitización de este proceso de atención en todos lados, ¿no? Vamos a la siguiente para observar también cómo distribuimos las medidas en las habitaciones para hacerlas accesibles. Es importante las aberturas. Estamos acostumbrados a veces a ver puertas demasiado angostas, entonces necesitamos tener a la persona, aquel que tiene una casa que no está acondicionada para un adulto mayor en silla de ruedas, se complica la movilidad. Entonces la persona siempre se convierte en alguien dependiente, pasa mucho tiempo sobre una mesa mirando televisión para no molestar, o a veces en un asiento, o termina postrado en una cama, porque le cuesta pedir. Nos cuesta pedir, es lo más difícil que nos pasa, porque el orgullo nos hace sentir que para el otro somos una molestia. Eso, digamos, también hay que aprenderlo, porque como cuidadores tenemos que a veces aprender ciertas formas de dirigirnos al adulto mayor, porque no hay que convertirlo en un niño. El adulto mayor es una persona que necesita ser tratada con respeto, y fundamentalmente el contacto visual es importantísimo, porque a veces la persona no escucha bien y está asustada si hacemos una maniobra con ella sin haberle dicho lo que vamos a hacer. No es un bebé que lo manipulamos, lo levantamos, lo ponemos a cococho y le decimos, bueno, 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 ya está todo bien, ya te vas a mejorar. Eso hay que, digamos, llamarlo por su nombre, no por diminutivos. Esa es otra de las cosas que hemos aprendido en este congreso virtual, donde hemos tenido también el compartir de muchos profesionales de distintas partes del mundo. Y acá se suele, digamos, llamar a la persona a veces de manera despectiva, y lo que llamamos maltrato, o terminamos no prestándole atención, que es lo que ocurre en muchos geriátricos, residencias de adultos mayores. La persona llama por un dolor y lamentablemente se pasa horas gritando hasta que pierde el conocimiento por el dolor. Y eso no debe estar, no debe pasar, no debemos permitirlo. Entonces, hay cosas que también necesitan inversión, necesitamos acondicionar baños. Acá podemos observar en esta lámina las alturas importantes de los barrales, porque eso a veces forma parte de la lógica. Y lo podemos tener como un problema también de una persona que momentáneamente tiene un accidente y necesita este tipo de asistencia dentro de su hogar. Entonces, acá la idea es pensar en un diseño inclusivo desde el vamos, en el comienzo del pensar la organización básica de los planos del edificio, para que ya no exista esta cosa de que cada vez vivimos en ambientes más pequeñitos y cada vez más comprimidos. Y en realidad es un error, porque al final después nos llenamos de muebles y después no nos podemos mover, y eso es una problemática cuando no nos podemos manejar por nosotros mismos, y hay mucha gente en muchos lugares de nuestra Argentina que vive sola. Entonces, esto es algo a considerar, y es importante cuando hablamos de arquitectura y de diseño de interiores,
enfocarnos en estos temas, que es algo que hemos hecho también con Alejandra, y hoy les vamos a contar también nuestra experiencia con los alumnos a los cuales invitamos a también a escucharnos. Vamos a pedir la siguiente lámina para ir viendo también otro tema que es interesante y que se podría estar hablando realmente bastante rato de esto, que es la biotecnología, todo lo que tiene que ver con la revolución de la rehabilitación a través de soportes diseñados. Esto es un tema muy interesante que hay, digamos, que abordar, porque la problemática es que la mayoría de las personas que atraviesan un ataque cerebrovascular, una ACV, lo que llamamos apoplejía o hemiplegia, son las situaciones invalidantes, son las que te condicionan a tener medio cuerpo con un sistema complicado a lo largo de tu vida, y la rehabilitación es absolutamente necesaria, y la Argentina tiene una deuda moral en este sentido con la persona con discapacidad, porque se le pone un tiempo muchas veces a la rehabilitación. Se considera que si la persona no atraviesa un cambio alrededor de los primeros 6 meses, no lo va a hacer, y eso no es cierto. Hay trabajos hechos en Italia donde la constancia, depende mucho del paciente, de la persona, de la decisión y del entorno familiar que lo apoya, para poder salir adelante y también entender que puede volver a hablar cuando tienen afasia, es decir, la complicación de hablar. Hay elementos que se han diseñado para que la persona pueda comer, pueda, digamos, atravesar este proceso con fonoaudiología para volver a aprender a emitir palabras y hacerse entender. Y también cuando la persona tiene la anulación de uno de sus miembros, hay cubiertos preparados para cortar y para comer. Son tenedores adaptados que tienen un filo que no lastima a la persona y le ayuda a cortar. Entonces eso se gana la independencia de sentirse que uno puede comer por sí mismo. Esto es muy importante, fundamental para ganar autoestima en un proceso de rehabilitación. Vamos a la siguiente lámina también. Aquí, digamos, tenemos las alternativas de los elementos ortopédicos. Estamos trabajando con la Cámara de Ortopedia, conjuntamente con la Cámara de Innovación Textil, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Diseño LADI y con PANAC, que es la Confederación Panamericana de Alta Costura, en el tema de poner en valor lo necesario para todo lo que tiene que ver con el equipamiento de las personas que están atendiendo a adultos mayores e institucionalizados, y también el traslado, la persona que tiene, digamos, una problemática, a veces pasa en chicos o en adultos que tienen un retroceso por enfermedades degenerativas, o nacen con problemas con síndrome de Down. Hay personas, adultos mayores, que ya lamentablemente no han sido incorporados al estudio formal como es hoy, que uno puede, digamos, incorporar, y eso es lo rico de la educación, que aprendamos a vivir en un lugar entre todos y que todos nos aceptemos, que no haya una discriminación hacia el diferente, sino que todos somos parte de un equipo que podemos aprender todos de todo, y eso es importante porque cuando somos adultos empezamos a ver esas diferencias. Cuando son chicos, los chicos no ven esas diferencias. Comparten con alguien que le falta a lo mejor una mano, una pierna, y lo miran a los ojos y comparten esa química y esa energía. Lamentablemente, los adultos son los que muchas veces condicionan con su pensamiento la aceptación del diferente. Y esto afecta lo que conocemos como diseño inclusivo, que es un diseño que nos tiene que atravesar a todos para favorecer la vida cotidiana. Y aquí en los elementos ortopédicos hay un tema interesante que tiene que ver que un elemento ortopédico, al tener diferentes alturas, puede ser utilizado por diferentes adultos mayores en el hogar. A veces uno dice, tengo que adquirir un bastón de 4 puntas o uno de 3 puntas, y a veces vemos que el adulto mayor no lo usa. ¿Por qué no lo usa? Porque en realidad es como aprender a usar un electrodoméstico. Tenés que acondicionarte a tener un elemento que forma parte de tu vida para darte seguridad. No es que la persona, digamos, tiene que ir, digamos, pasando esta situación de decir, uy, ahora no voy a poder caminar sin un solo bastón. Voy a pedir que pasemos a la siguiente. Ahí está, a ver. Muy bien, gracias. Gracias, Alan. Creo que es Alan que me está compartiendo la presentación. Aquí, digamos, vemos la parte espacial también del baño. Esta es una toma del baño del toilet que se encuentra en el Hospital Alemán, para ver las aberturas también para una persona que quiere abrir las ventanas, que quiere acceder a las toallas, la altura
a donde tenemos las cosas es importantísimo, incluso el hecho de tener un espejo. Fíjense que a veces detectamos la problemática de tener un baño para personas con capacidad diferente y resulta que la altura a la que pusieron el espejo es para una persona que se puede parar. Entonces ahí tenemos ya la primera cosa que no se observó ni se trabajó como corresponde, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos que la espacialidad es importantísima para todo proyecto interdisciplinar y se requiere involucrar a la persona a la cual vamos a estar facilitándole este tema, ¿no? Y los colores, cuáles son, digamos, los factores que afectan el lugar donde nosotros estamos compartiendo, los objetos, los volúmenes, la posibilidad de tener el manejo de un control de la cama es fundamental. Vamos a la siguiente. Y acá, digamos, quisimos incluir algo muy interesante que también son los boxes y las cabinas sanitizantes con acrílico que permitieron ese hogar Nuestra Señora de Guadalupe, que también tengo, digamos, una posibilidad de poder acceder a esta información a través de la Cámara que reúne a todos los geriátricos en la capital federal, y nos facilitó también la nota de La Nación donde se publicó la forma en que el familiar puede entrar por la cabina, sanitizarse, es acompañada a la persona que está institucionalizada y a través de un vidrio se forma un box, entonces se evita el contagio de la persona que viene de afuera para que aquel que está teniendo un encuentro de 20 minutos no sea después portador del coronavirus, ¿no? Entonces esto también es un factor interesante. En algunos geriátricos se está haciendo, o sea, en algunos residencias de adultos mayores que le llaman RAM, se está aplicando esta situación, es muy interesante. Vamos a la siguiente, por favor. Y digamos, una de las cosas que nos ocurre es pensar que todo lo que podemos brindar desde la observación para evitar las vinculaciones que puedan generar un tropiezo en nuestra vida a partir de sentirnos que dependemos de estar institucionalizados, el hecho de poder tener una posibilidad de estar en nuestra casa hasta el final de vida es importante. Y es importante también, en el caso que no podamos hacerlo, facilitar al adulto mayor que pueda tener sus relaciones sentimentales, su derecho a socializar con los amigos, que es lo que también hablaba Juan, es el derecho a tener la posibilidad de encontrarse con los familiares, de conservar sus vinculaciones, y también el hecho de que aprenda tecnología, porque eso es otra de las cosas que es fundamental para tenerlo comunicado, y eso ha sido uno de los servicios obligados que hemos tenido en esta pandemia. Así que la idea es hacer un relevamiento de estos temas, porque fundamentalmente el buen trato tiene que ver también con estudiar estas comorbilidades, estas patologías distintas y ver de qué manera generamos la accesibilidad a través de respuestas que tienen que ver con lo edilicio, que tienen que ver con el acondicionamiento de la habitación, la posibilidad de un baño cómodo, el enseñar a los cuidadores no solamente a decir que tienen que tener paciencia, sino el trato que tienen que tener con el adulto para tener a veces también esta paciencia de poder entender que el adulto tiene determinado tipo de conductas, a veces generacionalmente son diferentes, y eso es importante. La capacitación dentro de los lugares donde la persona está institucionalizada y también la capacitación que tenemos que tener en el hogar, porque la persona que tiene algún tipo de problema físico es muy demandante y a veces complica el entorno familiar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En esta, digamos, vamos a estar viendo el proyecto del concepto de diseño centrado en los usuarios y su entorno, y es con mi compañera María Alejandra Uribio, con quien ustedes van a escuchar toda esta temática de cómo los colores influyen, cómo se ha elaborado un decálogo importante del diseño, y esta detección, que es parte también de la reflexión que vamos a estar llevando a la Semana del Diseño el próximo, digamos, fin de mes, tiene que ver también con observar estas reflexiones desde el punto de vista de la legislación, desde la detección de lo que vemos, de lo que se puede mejorar y de lo que proponemos también trabajar en las universidades. Acá, digamos, ponemos el eje en el diseño como una herramienta que puede mejorar la calidad de vida de las personas.
Y una de las cosas interesantes es los estímulos sensoriales, que podemos ver beneficioso para una persona que realmente puede estar ocupándose de algo tan importante como el hecho de cuidar una planta. Lo que puede influir en una persona, el dedicarse a cuidar un ser vivo, hace que los dolores que pueda sentir o los padecimientos que pueda sentir pasan a un segundo plano. Y aquí es importante ver cómo podemos tener soluciones motivadoras. Es importantísimo ver de solucionar la disminución visual, por ejemplo, ¿no? El detectar la problemática auditiva. Cuando una persona es llamada al comedor para, digamos, tener un horario determinado, muchas veces olvida el hecho de tener, digamos, una temática de horarios de comida porque no está prestando atención a lo que se le indica, porque tiene un problema de disminución auditiva. Entonces, este tipo de situaciones se pueden solucionar poniendo dispositivos que la persona pueda saber que con esos dispositivos de color o de determinados sonidos, para las personas que tienen disminución visual, saben por dónde están circulando. Vamos a la siguiente lámina, a ver si Alejandra puede ir resolviendo su problema. Uno de los temas interesantes es cuando nos volcamos en el diseño a todo lo que tiene que ver con los sentidos. La vista, el oído, la forma con que nos comunicamos, el hecho de poder entender lo importante que es la parte cognitiva y la sensorial. Estaba, digamos, prestando atención también a todo lo que tiene que ver con la forma en que aprendemos, ¿no? Y creo que el desafío más grande es entender que tenemos nuestra máxima capacidad de aprendizaje a partir de los 70 años. Es cuando tenemos nuestras neuronas en mayor posibilidad de desarrollo cognitivo general interdisciplinario. Y esto es el gran desafío, pienso que de devolver a la sociedad este aprendizaje y el respeto al adulto mayor. ¿Y acá por qué es importante? Porque tenemos la experiencia de saber atravesar la forma de tocar los distintos ambientes donde estamos y entender las texturas. Cuando trabajamos para un adulto mayor, sobre todo los jóvenes que piensan en innovar, tienen que también involucrar lo que siente el adulto mayor al tocar las rugosidades de un asiento, de una cama, o a la forma en que va a utilizar una determinada ropa. Uno de los desafíos grandes desde lo que es la parte de indumentaria es entender que un adulto mayor no tiene por qué estar todo el tiempo en pijama. Que puede estar elegante, puede sentirse bien, y la forma en que se pueden utilizar abrojos para poder colocar la ropa sin botones, sin necesidad de tener cierres que a veces son complicados para colocar porque la artrosis en los dedos no te deja ser autoválido. Entonces es importante no perder la agilidad en nuestras manos, hacer ejercicios, incentivar a la persona para que pueda tejer, en el caso de la mujer, o para que pueda hacer alguna actividad el que está institucionalizado, que pueda cooperar en las cosas que tienen que ver con, a lo mejor, con hacer su propia habitación o mejorar la parte, digamos, de su propio mueble donde guardas las cosas, para que no sienta que están anulado. Y en eso aparece también importante el tema de la luz que tiene que estar bien iluminada para que busquemos nuestra ropa con facilidad, para que la visión que tengamos deteriorada de los colores, y a veces lo mezclamos, terminamos a veces disfrazándonos porque no vemos bien correctamente lo que estamos buscando. Entonces, esas perchas que sean fáciles de usar, hay, digamos, dispositivos para obtener las prendas de aquella persona que tiene alguna dificultad o le amputaron las piernas, que hay, digamos, elementos similares a como si fuera una especie de acondicionador a la altura de que buscamos algo, con una mano independiente que toma la prenda o lo que queramos modificar, o un vaso incluso, y lo acerca hacia nosotros. Eso es importantísimo. La estimulación auditiva es importante para todo lo que tiene que ver con la reconexión. Y a veces, desde lo visual, se puede volver a recuperar parte de lo auditivo, señales que propone incluso Alejandra trabajar con distintos tonos. Una de las cosas interesantes a abordar desde el diseño también es la aromoterapia. Cómo nos estimula el cerebro los distintos olores que están a nuestro alrededor. Fíjense que
muchas veces nos retrotraen a cosas de nuestra infancia, a momentos increíbles que hemos vivido. Si alguien tuvo un limonero, tiene un limón en su mano, le atrae un, un momento en el cual se robó un cítrico de alguna quinta de su abuelo. Y eso es un conocimiento querido que lo comparte con el otro, ¿no? Incluso con sus nietos. Esa posibilidad que les decía yo de poder ver la luz del día también y encontrar en los espacios la oportunidad de poder cuidar una planta, poder escribir, tener un escritorio. Un adulto mayor necesita tener un escritorio para organizarse, para tener la posibilidad incluso de guardar sus impuestos en una cajita. Mi madre, por ejemplo, tenía la característica de hacer su análisis todos los meses de lo que gastaba, entonces lo ponía en un rollito, en una cajita, y entonces así sabía y hacía su auditoría personal. Y esto es parte de mantener la cabeza activa con los números. Ahí vemos en la primera fotografía que incluimos la posibilidad de tener los pisos podotáctiles, porque así permite que saber la persona está sabiendo los pasos que tiene que hacer para llegar a un determinado lugar. Incluso el diseño da respuestas a la oportunidad de estar sentado cómodamente en un sillón y tener la computadora en un soporte plano que se puede guardar en el lateral central del sillón. A ver, vamos a la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, Alejandra estuvo investigando para proponer una tarea para nuestros alumnos de la Cátedra de Diseño Inclusivo, el hecho de pensar en base a esta visión del sillón múltiple, donde un adulto mayor puede tener la comodidad de tener más elevadas las piernas para no tenerlas que estar colgándolas, un niño que se sentiría con las piernas colgadas sobre algo demasiado alto, tener su sillita para interactuar con su abuelo con su tío mayor o con un adulto mayor, jugar, el hecho de tener sus juegos y también tener el diario. Esto de pensar dónde quiero poner mis cosas, dónde puedo tener las famosas situaciones que uno dice, los placeres cotidianos de la vida, cómo pueden afectar para la alegría y el propósito de los momentos de intercambio que tenemos para narrar historias con los otros, porque eso también es importante, y lo lúdico, la capacidad de juego. Esto es importantísimo a cualquier edad, el hecho de podernos divertir y de reírnos más. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a estar analizando también el decálogo, o sea, es una elaboración. Alejandra estuvo trabajando este año con la Fundación Vértice en el desarrollo de una mirada diferente sobre el envejecimiento con una mirada activa y plena. El hecho de, digamos, pensar en crear espacios bien diferenciados con el uso de color. O sea, uno puede estar pensando en un determinado cuarto y lo puede estar dividiendo con los colores para que la persona sienta que está en diferentes ámbitos de acuerdo al color y puede hacer diferentes tareas aunque esté en el mismo lugar. La señalética, un elemento fundamental, ya sea en el ámbito de la institucionalización, como cuando vamos a un hotel. A ver, pensemos también que como adultos mayores tenemos ganas de irnos de vacaciones y tenemos que saber cuáles son los lugares para reconocerlos. Y eso también tiene que ver con, para no perdernos dentro de un hotel, para saber dónde están los lugares para tomar un hermoso baño de inmersión, la pileta, el patio, la terraza, incluso el hecho de cuando vamos a un lugar arqueológico, cuidar, es importantísimo que nos indiquen los carteles para que los podamos ver, y el diseño inclusivo tiene que ver fundamentalmente con el colocar las señalizaciones con braille y tener también una guía que sepa hablar en lenguaje de señas. Eso es incluir. Creo que el problema está también en que a veces no miramos los estándares ecológicos, entonces tenemos que pensar en crear espacios amigables, tratar de reciclar materiales, por eso hablamos de la economía circular, de la economía naranja. El incorporar plantas para respirar aire puro es fundamental. El hecho de la disposición de la luz natural es importantísimo en el ánimo de las personas. Esto, el ver la luz del día, el ver amanecer, el saber cuándo es mañana, cuándo es tarde, porque también te regula la comida, te regula el ámbito necesitamos la vitamina D y el hecho de que alguien te saque a una terraza a tomar sol
es importantísimo, la salida, aunque sea dar la vuelta a la manzana. Vamos a la siguiente lámina, por favor, a ver si podemos. Punto 5, yo estaba explicando también lo importante de generar espacios en los cuales cuidar a las plantas, por si alguno no lo escuchó. Las plantas purifican el espacio en donde estamos nosotros. El hecho de también logramos tener concentración y cuidar a un ser vivo es muy importante. Y el hecho de generar, digamos, el tema de las superficies transparentes es importante porque propicia la comunicación del interior y del exterior. ¿Qué significa esto? El hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de que los residentes tengan contacto con sus familiares a través, aunque sea de un vidrio, de un acrílico, hace que la persona tenga expectativas y deseos de vivir. Cuando te sentís absolutamente solo y aislado, empieza a ser muy difícil la rutina diaria de todos los días. Y uno se empieza a echar al abandono. Ya vemos incluso personas yo tengo la manía de pasear por los lugares donde hay geriátricos que están al nivel del piso y veo a las personas en el desayuno, en el almuerzo o en la cena que se caen sobre el plato. Y me preocupa mucho eso porque ahora están tapando, obviamente, para que la persona no interactúe, pero se la pasan sin ilusión, esperando que transcurran los días. Y eso es lo peor que te puede pasar, vivir sin ilusión. Entonces, si vos tenés un ámbito agradable donde puedas realmente interactuar con los demás y pueda ver a alguien que puedas entrar a cantar, entrar a hacer alguna actividad que pueda a lo mejor integrar algunos, no todos, pero es importantísimo. Vamos a la siguiente lámina porque la parte 6 la había explicado, que es la de la optimización de la parte digamos, de edilicia, ¿no? Acá otro tema interesante del decálogo que se elaboró, también con una gran cooperación de Alejandra, tiene que ver con la iluminación artificial y regular la intensidad. Vieron que ahora también el tema del color es muy importante cuando lo adquirimos todos, en la vida cotidiana, cuando adquirimos una luz con determinado tipo de color, nos aprendemos siempre estamos aprendiendo. Uno despierta la curiosidad y fundamentalmente crea un interés. Cuando tenés interés y curiosidad, te da la posibilidad de aprender algo nuevo. Entonces, eso te mantiene el cerebro en movimiento y lo que te hace sentir vivo es justamente la interrelación con los demás. Y ahí esto es importante ver cómo, digamos, la señalética, el hecho de que vos puedas ver un cartel donde tengas la posibilidad de saber en esa cartelería qué es lo que va a pasar el día lunes, martes, miércoles, incluso el hecho de llevar tus remedios en una agenda que puede estar visible en un lugar alto o al lado de la heladera o en una guía determinada es importante. Y la parte que hacemos hincapié en lo podotáctil también lo hemos visto en la cátedra con los alumnos, en los peloteros, en los lugares para los chicos, porque también es importante para aquel que tiene algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, que pueda jugar tranquilamente sabiendo por dónde está el camino para entrar al determinado tipo de juegos, y si una persona tiene algún problema visual, que pueda verlo en braille, ¿no? Esto, el hecho de pensar, digamos, de manera importante en la caja boba, que decimos lo que es la televisión, que es el único entretenimiento, tenemos que pensar que la caja arquitectónica tiene elementos interesantes para cualquiera de nosotros, como son los objetos, los cuadros. Fíjense que a veces una persona pinta un cuadro, no es conocido o empieza a ser conocido, y lo que podría estar haciendo es una exhibición en un lugar institucional, en un hospital. Muebles que muchas veces la gente produce muebles pequeños, puede estar comprándolos en una sala de un determinado tipo de hospital, sobre todo para los chicos, el hecho de ver las paredes pintadas con colores. A los chicos oncológicos sobre todo les cambia el humor, y el equipamiento fundamentalmente tecnológico digital hoy en día es fundamental para el contacto de los residentes para la familia, para sus amigos, para el contacto. Y vuelvo a insistir lo que decía al principio de nuestra intervención, la importancia de los enchufes. Acá vemos las fotografías de los enchufes nuevos que en los hospitales de la época de antaño, que no se ha hecho ningún cambio eléctrico salvo el cambio de
de los cables internos, no se ha adecuado la tecnología para poder cargar un celular, para poder tener una computadora. Entonces esto hay necesariamente que hacer una inversión en este sentido, pensar en que se necesita tener Wi-Fi en los lugares para tener conexión, eso es fundamental, y el hecho de que el diseño realmente se flexibilice tiene que ver con cómo estos mecanismos de transformación son a través de observar la realidad. Podemos adoptar muchísimas medidas de cuidado y sanitización y de la insistencia del uso de barbijo, de cómo nos comunicamos con el otro, pero para volver a esta normalidad que nos gusta, tenemos que ser eficaces en el sentido de pensar que la crisis sanitaria vino para quedarse si no nos hacemos cargo de esa inversión que necesariamente nos está demandando nuestro hospital público. Porque si vamos al ámbito de la atención de nuestros médicos, nos sacamos el sombrero, le debemos rendir homenaje a las enfermeras, a los camilleros, a los que transportan, a los que dan de comer, a los que limpian, y realmente no han tenido descanso, y basta ver los hospitales viniéndose abajo porque uno va a ver el hospital de clínicas y se da cuenta que hay lugares donde la gotera inunda los lugares, lo mismo que se ha hecho algunos cambios también en el Hospital Rivadavia, hablo de lo que conozco, y verdaderamente hay muchas cosas por hacer, ¿no? Muchos lugares que hay que modificar y que se puede estar interviniendo para el bien de todos, ¿no? Fundamentalmente para el hecho de que la atención sea saludable para todos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, donde ya una vez terminado este decálogo, queríamos para finalizar, y lamento que Alejandra no se haya podido conectar con su micrófono, cuatrimestre pasado trabajamos con los alumnos en hacer un proyecto para un centro de rehabilitación. En este caso ahora está haciendo un centro de rehabilitación, cambió, pero la idea original era pensar en un centro de atención integral para personas mayores. El proyecto es de la Fundación Vértice Salud, y digamos, a través de María Alejandra se hizo, digamos, la posibilidad de que se pudiera trabajar en este proyecto pensando el diseño inclusivo desde el punto de vista de las necesidades que se requieren para un lugar. Por ejemplo, estamos hablando de un lugar como Málaga, donde el edificio se llama Vértice. ¿Saben por qué? Tiene la particularidad de que las terminaciones del edificio no son rectangulares, sino son como pirámides invertidas. El objetivo es ganar espacios para que la persona que se traslada en silla de ruedas no estropee las paredes. Por eso también esta visión diferente, ¿no? Aquel que ha tenido, en el caso de Juan Cruzado, ha tenido, digamos, a su madre en un delicado estado de salud, ya no la podía tener en su casa, y a partir de ahí empezó a idear de qué manera podía hacer un lugar de rehabilitación que pudiera contener todas estas problemáticas y visualizar estos inconvenientes para hacer más vivibles los lugares de rehabilitación. Vamos a la siguiente lámina, donde les vamos a compartir. Fue el momento de la evaluación con los alumnos. El presidente del grupo, Juan Cruzado, como les decía, gentilmente estuvo con nosotros participando. Ahí la vimos a Alejandra interviniendo, saludando y felicitando y dando la bienvenida para que nuestros alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad de Tucumán pudieran tener este intercambio. Quizás alguno esté conectado y quiera comentarnos después alguna experiencia, y nos pareció nutritivo, ya que teníamos la oportunidad de estar hoy con ustedes, de mostrarles lo que se trabajó, además de la legislación y de las visiones y detecciones de las problemáticas en general para aplicar diseño inclusivo, todo lo que se enfocó en este centro. Ahora vamos a la siguiente lámina, ya son las últimas para mostrarles, y así entramos en la faceta de compartir entre todos algunas visiones. Aquí, digamos, vemos las simulaciones, porque hoy en día ustedes vieron que se trabaja con este tipo de mirada integral, de ver los espacios. Ahí está Alejandra conectada, a ver si se puede... ¿Me escucha? Ahí está. Bueno, Alejandra, te voy a, te voy a dar la posta para que, digamos, comentes entonces justamente lo que trabajamos con los alumnos, y si querés comentar algo del decálogo. ¿No? Estuve, digamos, contándoles a nuestros amigos de USCA el decálogo con pelos y detalles, pero quizás a lo mejor tengas algún tips que compartir, pero bueno, fundamentalmente me gustaría que comentaras este trabajo de los chicos.
Bueno, pido disculpas por lo que me pasó y agradezco a mi ingeniero que está él manejando mi computadora paralelamente para poder activar, no sé qué pasó con el micrófono. Bueno, como les comentaba Cristina, pudimos trabajar en forma conjunta con los alumnos y el presidente de la Fundación Vértice Salud de España. Fue una experiencia muy enriquecedora para ambas partes, porque fue la primera vez que ellos se enfrentaban a su comitente, a su cliente real. Entonces podían hacer ese intercambio si realmente se estaba cumpliendo o no con lo que había solicitado el cliente. La verdad, ahí no estoy viendo la pantalla ahora sí. Se dio como consigna, o sea, se presentaron los planos durante la clase y cada uno tenía un sector de esta residencia, de este centro de día para la tercera edad, para resolver. Bueno, con respecto al decálogo que contaba Cristina, se había planteado muchos de estos temas que luego lo traducimos o lo volcamos al redactar el decálogo para que los alumnos pudieran resolver las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta que los usuarios no son solamente las personas de la tercera edad, sino también los acompañantes terapéuticos, los distintos profesionales, las familias que acompañan a las personas que están en el hogar, ¿sí? Es todo un grupo de personas que utilizan esos espacios. Sí, incluso está Ingrid, Karina, están algunos de los chicos conectados, no sé si ellos quieren aportar su experiencia personal libremente, que han sentido el poder ejecutar un proyecto no utópico, sino real. No sé si Ingrid se anima a agregar algo. O Está Karina. Sofía Recupero también. Ah, qué bueno. Está Ariadna, sí, estoy viendo aquí en el chat algunos de los que están conectados. A ver, Karina Agüero también. A ver si alguna se anima A ver si comentar alguien algo. más quiere comentar también, puede levantar la mano y le damos la posibilidad de que la habiliten con el micrófono para decir algo. Fundamentalmente lo que queríamos compartir con todos ustedes también es ver cómo llevamos a la realidad esta temática, ¿no? Y de qué manera este proyecto se hace una simulación, incluso con las personas es interesante cómo los alumnos generan a través de avatar los movimientos para poder ver a la persona moviéndose alrededor de las sillas y de los lugares físicos, como si estuviera realmente en el lugar aún sin estar construido. Finalmente es como si fuera una película, pero esto nos permite también estar en tiempo real reacondicionando algunos detalles antes de que sean realmente construidos y que haya que volver otra vez a romper para volver a construir. Esto creo que el detalle es fundamental y además el tema boxes. Acá hay un corte perimetral superior donde uno ve también las sillas y las formas con que las mesas permiten que la persona pueda estar en silla de ruedas perfectamente sin sentir diferencias. Eso también lo vemos en los espacios públicos, porque uno va con una persona mayor y se encuentra con que no puede ingresar en la parte donde están las sillas, porque no está pensado ese espacio para una silla de ruedas, para un joven que quiere interactuar, ir a jugar en la plaza con sus compañeros a las cartas en un lugar, digamos, de socialización, y no puede hacerlo si no está pensado ese lugar para acceso, para las rampas pertinentes, para que nos reeduquemos para no estacionar el auto en esos lugares, otro de los temas también a considerar y tener en cuenta. Tener muchas veces en las rampas tienen un nivel que hace que la persona tenga miedo también al momento de bajar por sí misma, o el que lo está llevando, que suelte a la persona y se vaya al medio de la calle porque es empinado, entonces parecería una montaña rusa. Eso también es algo que observamos en estos detalles interesantes. Fíjense que una de las láminas centrales de la parte inferior muestra a dos personas sentadas en una silla bordó y el lugar donde la persona puede estar con una silla de ruedas sentada perfectamente
y sentirse involucrada en, justamente como decimos, en sus decisiones, que pueda escuchar al profesional, que la parte terapéutica pueda brindarle su asesoramiento, que tenga boxes para estar en forma particular con la persona con la que hace su psicología. Esto es importante, porque si no todos los demás escuchan cuáles son las problemáticas, dolores o necesidades que uno tiene y no hay un espacio privado. Y esto la privacidad de una persona forma parte también de su respeto como individuo, como persona que necesita, digamos, a veces asistencia jurídica y necesita su espacio para poder conversar. Algo que también se ve en la imagen esta de recepción es la diferencia de nivel del mostrador, donde la persona recepciona a quien ingresa al edificio. La persona en silla de rueda, si digamos la superficie de apoyo no es menor, la persona queda colgada, o sea, ni siquiera se la ve desde el otro lado del mostrador. Entonces, en esta imagen podemos ver, apreciar esas diferencias de altura que tiene en la recepción. Con respecto al equipamiento, algo que también me parece interesante es lograr que las personas puedan permanecer en los sillones libres de sujeción. ¿Qué significa esto? Tratar de evitar el tenerlos tensados o atarlos con determinados elementos para que no se caigan, reemplazar eso con un diseño de equipamiento que haga que la persona no necesite estar amarrada, sino que el mismo mueble sirva para que darle esa libertad dentro de sus propias limitaciones. Y eso da seguridad no solo al usuario que está en la silla, sino también a la persona que lo está cuidando, que sabe que no se va a caer de la silla donde lo ha dejado permanecer por determinado tiempo. La verdad que como diseñadores la idea es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y lo fundamental es lograr que ellos puedan manejarse en forma independiente y lograr alcanzar, llegar al fin de sus días de la mejor manera posible. ¿Sí? Como decía Cristina, el transcurso de los años trae una serie de modificaciones como ser visual, auditiva, como nosotros desde el diseño, por ejemplo, no podemos mejorar la pérdida de la visión, pero sí podemos diseñar espacios que ayuden a sustituir esa disminución, que sea como recursos que ayuden a que la persona siga su vida de forma independiente. Lo que decía también Cristina de la ventilación, de la iluminación, de la luz natural, cómo ese contacto con la naturaleza lo ubica en el tiempo, en el espacio. Se dice que las personas lo que perdura más en su memoria son los números, por eso tratan de identificarse los espacios en una residencia con colores y con números, para que ellos puedan reconocer en qué espacios desarrollan, por ejemplo, actividades cotidianas como lectura, o bien otra actividad completamente distinta como el comedor de la residencia. Entonces eso tiene que estar perfectamente identificado, porque eso hace que ellos puedan conservar su equilibrio. El hecho de sentir inseguridad en la misma circulación espacial hace que pierdan el equilibrio. Otro tema importante es los materiales. Por ejemplo, tener en cuenta el uso de el cuero de cordero, que sirve para evitar las escaras, ¿sí? Ver qué materiales podemos utilizar también para ayudarlos. Sabemos que en muchos casos están postrados, que tenemos que moverlos permanentemente y utilizar fibras naturales que nos ayuden a conservar esa piel tan frágil por el transcurso lógico de los años. Cristina, no quiero volverse atrás porque has dado muy bien todo lo del decálogo. Lamento no haberme podido conectar antes.
No sé si, no quiero repetir lo que ya has podido Sí, compartir. yo quería, digamos, decir, Alejandra, y resaltar que me parece más que interesante este decálogo para compartirlos con los amigos de USCA, porque también quería sumar, y lo veo conectado a Paolo también, es muy interesante el hecho de poder, digamos, tener una detección desde el punto de vista del equipamiento hospitalario. No sé si, Paolo, digamos, querés también, si has estado, digamos, enganchado desde el principio, yo recién te veo. En el caso, por ejemplo, también de la ubicación de los monitores para poder ver la atención que una persona tiene que recibir en un hospital con el número, como bien dice Alejandra, estar atento. Vemos muchas veces que la persona está con el número desesperada en la mano, con sus estudios, con alguien que la acompaña y está a la expectativa, y la altura tiene que ser correcta para poder realmente estar. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy nutritivo. Y además con Pablo también hemos reflexionado sobre la importancia de la capacitación del personal. Alejandra, digamos, también piensa lo mismo, ¿no? Uno desde el diseño da respuestas, pero también la persona tiene que saber utilizar el medio técnico que está disponible. También tiene que saber utilizar la ducha que está disponible cuando, digamos, hay un cambio de grifería para facilitar la parte, digamos, de atención, ¿no? Esto me parece que, digamos, es muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy importante de tener en cuenta, porque, como les decíamos, el hecho más traumático es ducharse y tener, digamos, la posibilidad de hacerlo con elementos que sea un momento agradable y disfrutable. Y la aromoterapia, allí también es un elemento que no cuesta nada, incorporarlo dentro del baño para que los olores de los lugares, ustedes saben que hay que descartar pañales, hay que descartar apósitos, entonces es importante no sentir olores desagradables, por eso es tan importante la ventilación cruzada y el hecho también de tener lugares de privacidad para la propia higiene, aunque tengas que estar asistido. Esto es muy, muy importante. Así que realmente, digamos, si algún alumno quisiera hacer algún aporte de los que están conectados, ya hemos abierto el diálogo para todos, pues me parece que es interesante el intercambio que podemos tener de experiencias entre todos. Acá a ver si hay algún comentario particular de la gente de diseño inclusivo acá. Están comentando el tema de que, bueno, que están contentos de participar, así que si alguno se anima a comentar algo, de nuestra parte con Alejandra le queremos nuevamente agradecer la oportunidad de compartir estas oportunidades de detección que hemos tenido y estas soluciones que proponemos, ¿no? Que fundamentalmente tienen que ver con estos desafíos que el diseño está dando respuestas. Así. Agradecemos a la profesora Cristina María López y a la profesora Alejandra Uribio los conocimientos aportados. Nos vemos la próxima semana.